días a todos nuestros oyentes. Los invitamos aquí a ingresar a nuestro programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy los acompañamos todo el grupo completo: Miguel, Manuel, Juan Carlos, Félix, quien les habla José, y en los controles, como siempre, Roberto Pato Molina. Están sintonizando Radio Flash. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos nomás el tema. El tema para hoy que estamos desarrollando son los pasos de la meditación. Y hoy correspondería el segundo paso, que en la meditación afectiva le llamamos cuadro imaginativo. En una meditación hay muchos elementos, entre ellos este es el cuadro imaginativo, lo que la mente puede hacer con una imaginación y trabajar sobre eso. Ese es básicamente el quid de la cuestión en este paso de la meditación. Entonces está planteado el tema, cuadro imaginativo. El cuadro imaginativo, de alguna manera, es expresión del tema que nosotros hemos elegido en la meditación. El cuadro imaginativo, de alguna manera, tiene que reproducir la imagen o los sentimientos o las sensaciones, ¿no es cierto?, de aquel tema que hemos tratado de desarrollar desde que iniciamos la meditación. Por ejemplo, mis reacciones frente a las contradicciones que tengo en la vida diaria. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver ahí? ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Ahí me puedo ver a mí desde afuera, ¿no es cierto? Es decir, reaccionando, callándome la boca, tragándome lo que está pasando, pero de todos modos sintiendo el impulso negativo que está dentro de mí. Entonces, en el cuadro imaginativo veo esa situación y de alguna manera, busco la forma en que yo pueda controlar esa reacción, aunque no se exteriorice. En el cuadro imaginativo, que pertenece a la técnica de la meditación afectiva, imaginamos algo que resolvemos con nuestra imaginación. La imaginación es la expresión de la capacidad creadora del ser humano. Y imaginar es todo un arte. Entonces, supongamos que en el cuadro imaginativo ya hicimos la invocación. Supongamos que la invocación tenía que ver con una situación doméstica. Y en el cuadro imaginativo me veo que estoy frente a la puerta de mi dormitorio y no la puedo abrir porque falla la manija. Entonces le doy una patada a la puerta. Y eso, la puerta se abre, pero me hace pensar qué bruto que soy, cómo me dejo llevar por una situación que después de todo es puramente técnica, porque allí hace falta un cerrajero que arregle la cerradura y deje las cosas en condiciones. Entonces, en el cuadro imaginativo, si yo veo eso, después en las sensaciones tendré que sentir en consecuencia, pero eso ya será paso para el próximo bloque. Nuestras enseñanzas, las enseñanzas de CAF, nos dicen que el cuadro imaginativo es el centro, es lo más importante de la meditación afectiva. Si logramos un buen cuadro,
la meditación se ha realizado. Es decir, de ahí en adelante todo fluye con facilidad. Pasa que todos los seres humanos somos distintos en muchas cosas, y en cuanto a imaginación se refiere también. Hay personas que se representan muy fácilmente cualquier situación, y por ahí, por ejemplo, vemos que alguien se está riendo solo, y es que alguien dijo algo y él se hizo todo el cuadro, lo imaginó, pasó toda la película y se está riendo de eso que vio mentalmente. Y otras personas que tienen mucha dificultad para poder imaginar algo. Esto no significa ni que el que tiene buena imaginación tiene la delantera, ni el que no tiene buena imaginación no sirve para hacer esta meditación, de ningún modo. Son características de las personas que se nos enseña a aprovechar para desenvolvernos. Entonces el que le cuesta tendrá que o hará toda una ejercitación que gradualmente le ayude a ver lo que él necesita ver para trabajar con la meditación. No importa si es tal como se ve en una fotografía o en una película. Está, digamos, lo que podemos llamar cuadros subjetivos, como bien se decía recién. A lo mejor el cuadro es que no puedo abrir la puerta, pero esa es la parte externa, y el verdadero cuadro es todo lo que me empieza a ocurrir. Se me obnubila la vista, se me obstruye el razonamiento, no escucho lo que me están diciendo, se me nubla todo. Bueno, ese cuadro no se puede sacar con una foto, pero sí se puede vivenciar. Entonces creo que es válido distintos tipos de cuadros según las características de la persona y según el momento que uno está viviendo también en su trabajo interior. Claro, es así. Yo creo que también las personas que no tienen mucha facilidad para hacer los cuadros imaginativos tienen también muchísimas posibilidades para ejercitar esa característica de la mente. Y hay elementos infinitos para ejercitarla. Por ejemplo, un ejercicio que enseñaba Gurdjieff allá en el Medio Oriente. Él trajo su meditación, pero bueno, es interesante uno de los ejercicios que él hizo. Usted va en cualquier momento del día y dice stop y se autoobserva. Este momento, por ejemplo, nos detenemos. Hacemos como un corte, una fotografía, y ahí es la autoobservación. ¿Qué está sucediendo con mis sentimientos, con mis pensamientos, mis aspiraciones, todas las cosas que pueden pasar adentro o afuera? Nosotros podemos tomar esos momentos del día, sobre todo los más álgidos, los que queremos trabajar, o los más elevados que también queremos trabajar, como fotografías de nuestro interior. Podemos hacer esa fotografía también en forma externa, viéndonos nosotros, o podemos hacer una fotografía interna, escudriñando, desmenuzando qué es lo que está pasando realmente en el fondo del alma, qué es la parte de nuestro ser que se está moviendo. Nos está moviendo la ansiedad, nos está moviendo el odio, nos está moviendo el amor, nos está moviendo las aspiraciones nobles o qué. Esa detección que uno hace adentro puede ser muy bien tomada como un cuadro. Y el cuadro puede tener muchas características según la persona que lo use. No se puede hacer una regla fija, para mí, que uno pueda decir el cuadro se hace de esta manera, porque todos los seres humanos somos muy distintos y más en nuestra mente. Cada uno vaya buscando en su mente cómo hace su cuadro y cómo puede perfeccionar su cuadro. Y con cuidado, porque uno está trabajando con su alma. Y acá voy a hacer una alusión a algo que leímos sobre San Ignacio de Loyola. Él, cuando enseñaba las meditaciones, los ejercicios espirituales a sus monjes, no recomendaba mucho la meditación. Recomendaba que le hicieran un tiempo al principio y después no. Y yo creo que es por esto, porque él hacía imaginar
a los monjes cómo eran los suplicios del infierno, que era una cosa tremenda. Algunos de los temas. Algunos de los temas, claro. Uno de los temas era eso. Y era algo dramático, algo duro, algo feo, algo aborrecible. Y me parece que él esos temas debe haberlos tomado con mucho, mucho cuidado. A veces los temas no son edificantes, no son los más convenientes para el alma. Por eso los cuadros imaginativos tienen que ser tomados con mucho cuidado y que siempre sean constructivos. A mí me gustan los cuadros, cualquier cosa que a uno le pase, buena o mala, lo puede tomar, pero que siempre sea algo constructivo, que sirva para que el alma crezca. Uno sabe si es que ese cuadro, como lo está tomando, es para que el alma crezca o no. Por ejemplo, tenemos los distintos temas de meditaciones que hemos hecho alusión en distintos programas anteriores. Y también el tipo de cuadro va a cambiar, aunque el tema sea similar. O sea, supongamos que queremos trabajar, digamos, el egoísmo. Entonces, cuando lo veo en uno de los temas del principio, que son purificantes, y bueno, los cuadros van a tener una característica. Después, cuando pasamos a temas más iluminativos, como el estandarte, por ejemplo, a que ya hemos hecho alusión, el mismo tema puede ser visto con otro cariz, con otra veta, otro color, y va variando según el tema de la meditación, de los 7 temas que contamos, según lo que nosotros queremos trabajar. La misma situación puede ser paseada, como ya se había dicho anteriormente, por todos los temas de meditación, por los 7 temas. Y el cuadro imaginativo va a tener un matiz distinto, acorde con el tema que toca, que uno ha elegido en ese momento. A veces nosotros estamos hablando de temas un poquito superficiales, pero a veces se presentan necesidades que son de fondo. Por ejemplo, cuando hay problemas de tensión o situaciones difíciles dentro de la familia, o en la pareja, o con los hijos. Entonces, esos son temas que realmente uno los tiene que reflexionar y ver desde distintos puntos de vista para saber que poder responder no de la manera que lo ha hecho hasta ese momento, porque quizá esa sea la causa de la tensión o de la situación que se está presentando o que ya es reiterativa. Entonces, a través de la meditación, yo puedo descubrir cuáles son los modos como tengo que responder a esas situaciones, y no solo con el intelecto, sino con los sentimientos. Es decir, yo tengo que sentir que realmente estoy actuando de otra manera que no era como actuaba hasta ese momento, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos o con lo que sea. Sí, tal cual. Yo recuerdo con esas palabras también unas ideas de Daniel Goleman, el autor de La inteligencia emocional, donde dice que nosotros tenemos niveles de respuestas, muchas son automáticas. Es decir, nos dicen algo, podemos reaccionar de otra manera. Vemos alguna cosa, tenemos una respuesta determinada, automática. Cuando nosotros queremos elevar esa respuesta automática, tenemos que trabajar interiormente. Y ese trabajo interior empieza con ese cuadro imaginativo, sabiendo y detectando cuál es nuestra respuesta automática y cómo podemos hacer para que ese automatismo sea con una respuesta más elevada. En el cuadro imaginativo, la historia muestra cómo ha habido personas que se han imaginado cosas que no existían, pensando en mejorar. Nosotros en este momento, a pesar de que es a la mañana, como estamos en una habitación, tenemos luz eléctrica que nos ilumina con una lamparita. Eso no sucedía no sé cuántos años atrás cuando Thomas Alva Edison
se le ocurrió pensar que tal vez la corriente eléctrica que ponía al rojo un alambre podía también producir luz sin destruir el alambre. Y Tomás Alva Edison inventó la lamparilla eléctrica. Esto fue una grandeza para la humanidad. Creo que conocen la historia. Él estuvo, no sé si 132 horas sin dormir, probando diferentes filamentos de diferentes materiales, y toda vez que le hacía pasar la corriente eléctrica, se quemaban, se fundían, se ponían al rojo y caían hechos pedacitos. Hasta que al final encontró un filamento que cuando pasaba la corriente eléctrica no se fundía, y era el tungsteno. El cuadro imaginativo, como bien se viene mencionando, es un aspecto que nosotros como almas, como personas podemos trabajar y que tiene su aplicación en diferentes momentos de la vida. En cuanto al trabajo interior, nos permite, por ejemplo, como bien se decía recién, vernos en una situación en que somos causa de un inconveniente, de un problema, de una repetición. Había un cocinero que decía que le reclamaban que siempre sobraba sopa. Y él le decía, y no sé qué pasa, siempre hago la misma cantidad y siempre sobra. O sea, él no podía conectar, ¿no es cierto?, en ese momento la causa y el efecto. Si siempre hacía la misma cantidad y siempre sobraba, ergo, hay que hacer menos sopa, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, a veces, esto suena hasta un poco ridículo, pero en realidad es gracioso porque nos grafica. Humanamente, muchos de nuestros actos son tan inconsistentes como eso. Nos sorprendemos de cómo ocurre algo, nos asustamos por las respuestas que nos dan, nos llama la atención de que nos traten como nos tratan, no sé, muchas cosas. Pero somos nosotros la causa y no la modificamos. Y mientras esa causa no se modifique, no ayudamos a que el entorno cambie, ni a que yo mismo cambie, a que uno cambie. Entonces, el cuadro imaginativo, entre otras cosas, me ayuda a sacarme una foto lo más precisa posible para ver dónde está la cosa para poderlo trabajar. Y el otro aspecto, que también es, según el tema, ¿no es cierto?, es cómo quiero yo funcionar y verme de esa manera, cómo quiero funcionar. Ya corregido el error, ya corregida la situación. ¿Cómo hice? ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona un algo, un clic que hace que la respuesta sea distinta? Porque en la vida real también, después de haber ejercitado, se va a empezar a producir un pequeño cambio. Quizás no de golpe, porque los hábitos cuestan cambiarlos. Pero ya lo vi, ya tengo un modo y ya lo empiezo a aplicar. Sí, una vez para tomar un tema mundano, alguien me preguntó, ¿se puede dejar de fumar con la meditación? ¿Y qué le respondemos? Sí, claro. Yo le dije que sí. Sí, que sí. El poder de la mente es extraordinario. Yo creo que no sabemos, no dimensionamos con toda precisión cuánta fuerza hay en nuestra mente. Alguien dijo alguna vez que si nosotros concentráramos toda la potencia de la mente en un punto, realizaríamos prácticamente cualquier cosa. Así como decían, si quieres mover una montaña, la mueves, o si quieres caminar sobre el agua, puedes, capaz que sea algo así. En este caso, nosotros en el camino de desenvolvimiento espiritual queremos transformarnos a nosotros mismos espiritualmente. Pero si uno quiere también dominar un hábito, un vicio, también lo puede hacer. Tiene cuadros imaginativos. Puede ver, en ese caso del fumar, cuánto dinero gasto en los cigarrillos que compro durante el mes.
cómo van quedando mis pulmones, cómo van quedando mis dientes o mis manos. Hay muchos cuadros que uno puede tomar también para trabajar. Uno también elige qué tipo de elemento interior va a trabajar para querer transformar. Hace poco tuve una entrevista con una persona que me llamó por teléfono y quería hablar conmigo. Es un exalumno del Colegio Leo Bovicio. Y allá habían pasado muchos años, tuvo cargos en la provincia, en la ciudad de Santa Rosa, etc. El motivo era que fumaba y dice, no puedo parar de fumar. Y le digo, pero en los paquetes de cigarrillos dice, el cigarrillo produce la muerte. Sí, ya lo sé, pero no lo puedo parar. Entonces le aconsejé, porque él no podía imaginarse, hablamos de lo mismo, si podía imaginarse en la meditación, porque le había enseñado la meditación discursiva solamente. Si podía imaginarse para hacer en la invocación que tenía que dejar de fumar. Y dice, sí, hago la meditación, pero sigo fumando. Entonces le sugerí que fuera a hablar con un psicoterapeuta. Y bueno, ahí quedó la cosa. O sea, también cuando imaginamos algo, a veces necesitamos pedir ayuda. No seamos tan envanecidos que supongamos que nosotros, con nuestra imaginación, podemos resolverlo todo. Bueno, yo creo que lo que dice Juan Carlos es muy atinado. La meditación no resuelve todos los problemas que uno pueda tener en la relación con la vida y con los demás, pero sí nos ayuda a encararlos de otra manera. Entonces, por eso me adhiero a lo que decía Félix. Yo tengo que hacer un cuadro donde esa parte negativa que estoy expresando, por ejemplo, la mala relación que existe en la familia, lo que yo veo no es la mala relación, lo que yo veo es cómo, cambiando mis sentimientos, y en vez de gritar cada vez que algo me cae mal o no me gusta, simplemente no lo dejo, no lo vuelvo a hacer. Pero no solo no lo vuelvo a hacer, sino que siento profundamente que no quiero hacerlo y no quiero hacerlo más. Eso es lo que yo tengo que sentir en la meditación y eso es lo que me tiene que acompañar el día a día. Sí, claro. No quiere decir tampoco que uno de un día para el otro vaya a cambiar las cosas. Necesita todo un trabajo. Bueno, pero ahora queremos invitarlos a disfrutar de un poco de música, algo lindo. Y volvemos enseguida.
La obra escuchada tiene el título de El vuelo del moscardón. Es un fragmento de una ópera del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, un fragmento de la ópera El cuento del zar Saltán. Esto es El vuelo del moscardón, que pertenece a esa ópera, una obra compuesta entre 1899 y 1900. La pieza, este vuelo del moscardón, cierra el acto tercero de esa ópera. Esta obra, puesto que tiene una autonomía dentro de la ópera en general, es muchas veces interpretada fuera de la ópera en sí. Y hay muchísimas versiones, tanto para instrumentos solistas, piano, orquesta o algunas otras organizaciones. Entonces, El vuelo del moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso del periodo romántico. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en nuestra clásica entrevista, ahora por plataforma de videollamada, tenemos acá una señora en Córdoba, Córdoba capital, está del otro lado. Es Cristina Ugolino, es miembro de CAF, ella es bióloga, trabajó en Aguas Cordobesas. Hasta hace 2 años. Sí, en la institución Aguas Cordobesas hasta hace 2 años en que se jubiló. Y por supuesto continúa activa como siempre. Pero hay una... Primero, buenos días Cristina, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Buenos días José, buenas tardes. Bueno, sí, le escucho perfecto. Acá lo decimos buenos días porque el programa se pasa durante la mañana, Cristina. Sí, estamos grabando el programa. No, está bien. Estamos grabando el programa, la entrevista, pero va a pasar. Perdón. Va a pasar allí. Cristina, resulta que nosotros hemos hecho una entrevista hace unos domingos atrás a su marido, Eduardo Oña. Y era porque él recibió un riñón para, porque se necesitaba. El asunto es que el riñón fue de su esposa, Cristina Ugolino. Entonces nos gustaría saber cómo fue el proceso desde que comenzó en su caso. ¿Cómo vivió usted la experiencia? Desde el momento en que él comienza a presentar los primeros síntomas de falencia de los riñones, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, yo les voy a ir contando algunos detalles del proceso. Hace 6 años más o menos, él comenzó con cierta dificultad
en cuanto a estar, digamos, muy agotado, muy cansado, porque sus riñones no venían funcionando como corresponde, digamos, a pleno. Sí, sí. Cada vez fueron deteriorándose más y hace más o menos 4 años y medio empezó con diálisis. Comenzó con una hemodiálisis, que es esa diálisis en la que se tiene que internar 5 horas y le recambian toda la sangre. Sí. Eso duró desde el mes de junio hasta septiembre más o menos. Luego comenzó con una diálisis peritoneal que de alguna manera le permitía cierta libertad porque se la tenía que hacer en su casa, donde armamos una especie de pequeño laboratorio en el baño. Perdón, Cristina, ¿esa diálisis en su ¿Cómo? casa, esa diálisis en su casa, también es tan extensa en horas? No, esa duraba media hora más o menos, entre que cambiaba el líquido que tenía en su estómago. Él tenía un líquido alcalino que lo tenía que cambiar por uno nuevo para que pudiera recolectar a través de ósmosis, recolectar de los órganos todas las toxinas que, bueno, no podía eliminar de otra manera, ¿no? Claro, claro. Eso le llevaba más o menos media hora y lo tenía que hacer 3 veces al día. Por lo esa es la tanto, contra. Claro. ¿cómo? En su casa, pero 3 veces al día. Claro, era la medias contra horas. Sí. respecto a lo otro, ¿no es cierto? ¿Y Una vez por las 3 veces lo hacía usted, Cristina? No. No, lo hacía él, todo lo solo. hacía él. Todo lo hacía él. Sí, yo a partir de que devolví algo de mi vida, que era el riñón, porque siempre pensé que era una devolución, no una donación, ¿no? Dije, bueno, hasta acá, y después él tenía que tomar la responsabilidad de sus medicamentos y demás cosas. Pero no, todo lo que tenía que ver con la diálisis, con la medicación, lo hacía él solo. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue la historia después que él hace diálisis en su casa? ¿Cómo llega Y bueno, a la necesidad? tuvimos que viajar varias veces, llevaba una cantidad de bolsas realmente era muy incómodo todo. Además, llegó un momento en que esa diálisis no era muy efectiva. Le aumentaron la cantidad de glucosa que le ponían al líquido para ver si podía extraer más toxinas, pero llegó un momento en que él estaba tirado en un sillón, estaba totalmente desganado. Y bueno, el tema era que poder lograr un riñón cadavérico era muy difícil, ya que tienen prioridad las personas más jóvenes. O sea que esa alternativa era bastante difícil. Mis hijos, mi hija también, todos le ofrecieron un riñón, pero la verdad que él siempre dijo que no, porque eran jóvenes, porque tenían una vida por delante, tampoco quería el mío. Pero bueno, yo me había puesto como objetivo hacer hacer esa tarea que para mí era como más que una carga, era una hermosa posibilidad, ¿no? Cristina, una pregunta. Sí. ¿Quiere decir, quedé enganchado con ese desgano que tenía Eduardo? ¿Eso se debe a que al no tener esa purificación, la sangre, es como que se pierden las fuerzas, se pierde el ánimo, se pierden las energías? Y se intoxica la sangre. No tiene oxígeno tampoco. O sea, comienza a perder la vitalidad. Claro. Nos damos cuenta que los riñones, que son es el tamaño del puño de la mano, digamos, de la persona, ese es el tamaño del riñón, realiza una tarea fundamental para la vida, porque todos los desechos del cuerpo los filtra el riñón. Claro, y elimina todo lo que no sirve para el cuerpo y extrae todos los nutrientes, las vitaminas para que
se pueda ser utilizado por los órganos y por las células. Es decir, que cuando falla el riñón afecta a todo el cuerpo, el estado anímico, el estado físico, absolutamente todo. Claro. Todo, el estado anímico, emocional, directamente a la persona la destruye, ¿no? La anula. Y eso lógicamente afectará también su entorno, su familia, ¿no? Algo así, ¿no? Y sí, por supuesto, porque uno lo veía así, de esa manera. Incluso el primer día que se hizo la diálisis, la hemodiálisis, la que tenía que internar en el hospital, él salió renovado, salió feliz, y yo me acuerdo que ese día que lo dejé a él ahí, que lo llevé en el auto porque no podía ir caminando, era tal el agotamiento físico que tenía, sí. Y yo después de ahí me fui a hacer mi caminata bendita, porque la verdad que mi caminata se transformó en un tiempo y en un espacio de meditación, la verdad que... Ajá. Y yo pensaba para mis adentro, tiene que estar 5 horas conectado a una máquina para poder oxigenar su sangre. Y yo estoy disfrutando de la caminata, de la naturaleza, me sentía con un poco de que era demasiado, o sea, era demasiado, sí. Demasiadas cosas buenas que yo estaba viviendo, y pobre él lo que le estaba pasando, o sea que la verdad que ahí empecé a tomar conciencia de que no había otra salida más que tuviera un riñón nuevo. Cristina, ahora, perdón, esa caminata a la que usted se refiere, ¿es una rutina que usted tiene diariamente? ¿Y qué distancia? Sí, hace muchos años empecé a caminar, hace 20 años, poco más. Ajá. Empecé a caminar con continuidad, ¿no? O sea, como una rutina, como usted dice. A mí esas caminatas me conectaron mucho con, digamos, conmigo misma, con la gran inteligencia que nos abarca a todos los seres humanos, como es la naturaleza. Tomaba conciencia realmente de que estaba caminando sobre la madre tierra, escuchaba el sonido de los pájaros, la brisa de los árboles. Hasta los días de lluvia salía, y eso para mí era una bendición, porque el poder caminar bajo la lluvia lo sentía como una gracia, ¿no? Una bendición. Entonces, ¿cómo llega, Cristina, el diagnóstico médico a decir que era necesario el cambio ya de riñón, que no era suficiente la hemodiálisis? Bueno, porque él, a través de la diálisis peritoneal, llegó a una instancia en que no le estaba haciendo efecto, o sea, no lo estaba pudiendo levantar anímicamente ni físicamente. Entonces el médico dijo, bueno, hay que hacer sí o sí un trasplante. El tema es que no había riñón. Claro. ¿Él no podía volver al sistema anterior, el de la hemodiálisis en la clínica? Sí, podía volver, pero... Yo había insistido mucho en que se dejara de pensar que yo no le podía dar, siendo que todas las personas, hay muchas personas, mejor dicho, que nacen con un riñón, que pueden vivir con un riñón, mis riñones estaban bien, o sea que no había ningún problema en que yo pudiera aportar un riñón para él. Y bueno, al final se convenció de que era una posibilidad, y empezamos a hacer todos los trámites, los estudios y demás para concretar eso. Ahí aparece otro factor, que es el de la compatibilidad, ¿no es cierto? De la sangre, sobre todo. Sí, la verdad que en un principio no éramos muy compatibles, porque de hecho tenemos distinta sangre, y bueno, se hicieron todos los estudios. En un primer momento la obra social no quería avalar ese trasplante porque significa mucha inversión económica. Un trasplante es muy caro. Sí. Y pensando que no iba a poder ser fructífero. Así que al principio, bueno, tanto los médicos como yo empecé a trabajar con mis riñones de entrada para poder quedar en una situación que fuera
compatible y posible de que mis aglutininas anti-D, que eran las que podían hacer el rechazo del riñón en su cuerpo, bajaran. Ahora, y ahí es donde empecé a trabajar energéticamente con los riñones. ¿Cómo debemos entender ese trabajo energético? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad, le digo, a mí desde que yo estudié biología porque me encantó siempre la búsqueda del misterio en el funcionamiento de las células. Sí. Porque realmente uno no sabe cómo suceden, a pesar de que la ciencia avanza y conoce la fisiología y los mecanismos, pero hay algo que es misterio y que es como intuirlos, ¿no? Sí. Y en esas caminatas yo también me conectaba mucho con mis órganos, con mis células, porque de alguna manera tenía que, o sentía la necesidad de estar presente, o sea, de hacer esas caminatas en presencia. Y la presencia me la daba un poco la respiración, ¿no? Estar atenta a cómo yo podía oxigenar mis órganos, cómo la respiración me sonaba como la dinámica de la vida, o sea, que uno toma, retiene, pero no más de un tiempo, tiene que después soltar, y después tiene que quedarse un instante en ese vacío que a mí me daba la sensación de que me conectaba con el todo. Ajá, qué lindo. Ese instante en que uno no exhala ni inspira, hay un instante de vacío que para mí era como la fuente, digamos, la fuente divina, energética, cósmica, y bueno, entonces hacía esa ejercitación, eso me hacía estar presente. Porque la idea Sí, Juan Carlos. Cuando yo hago ejercicios respiratorios, sí. Me digo mentalmente al respirar, al primer ejercicio, calma, y me lo repito las veces que dura ese ejercicio. Después viene el otro ejercicio y me digo mentalmente tranquilidad, y hago el otro ejercicio, y después me digo sosiego, y hago el otro ejercicio. Y es notable cómo el pensamiento influye en el ritmo respiratorio. A veces uno está agitado por alguna emoción que ha tenido, o simplemente porque ha tenido una corrida para poder hacer algo, y la respiración controlada ayuda muchísimo. Es así como usted dice. Totalmente, sí. Cristina, lo que usted nos relata nos suena casi como una oración operativa. Realmente. Una oración operativa, sí. Ahora, ¿y usted, Cristina, en el momento de que se conecta con los órganos o habla o hay ese tipo de vínculo, siente alguna respuesta? ¿Siente algún estado? Esto es lo que me pasó a mí, ¿no es cierto? No es algo que yo voy a generalizar, es simplemente una experiencia vital que a mí me ocurrió quizás por una situación límite o porque, no sé, porque interiormente siempre he estado acercándome a algo, a una búsqueda, y a lo mejor eso me ha llevado a que pueda hacer esta conexión con los órganos. Yo empecé a hablar con los dos riñones porque consideraba también de que ellos tenían que ser protagonistas en este proceso, porque si uno se iba, el otro quedaba solo y tenía que trabajar por dos. Claro. Entonces le puse nombre a cada uno. El que había elegido que se fuera porque, no sé, por una intuición, el izquierdo, le puse amor incondicional. Porque él se iba a hacer un servicio a otro cuerpo desconocido, si bien que lo conocía de alguna manera, pero era un espacio distinto, dejaba a su hermano incondicional, que era el riñón que tengo yo,
Y entonces siempre los nombré por esos nombres: amor incondicional y hermano incondicional. Entonces les presenté la situación y le pedí a mi riñón izquierdo si él podía, si estaba dispuesto a realizar esta tarea tan saludable que a mí me había permitido vivir durante tantos años con salud, armonía, equilibrio y estabilidad física. Y bueno, era como que sintonizaba como que sí podía ser, o sea que les pedí permiso, o sea, no era algo que yo iba a decidir por mí misma, sino que les pedí permiso a ambos y sentí que podía ser posible que ese trasplante tuviera buen fin, porque era como que todos los actores estábamos de acuerdo. Quiere decir que en un momento usted siente realmente que hay una aprobación de parte del órgano. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Cristina, cuando estaban en la sala de cirugía, supongo que estarían uno al lado del otro. No, estábamos, o sea, yo les cuento que tuve, esto no lo conté en mi escrito, pero se los voy a comentar a ustedes. Cuando estábamos en la sala yo estaba en la sala de cirugía, él estaba en otro lugar, no sé dónde, lo estaban preparando, porque primero actúan sobre mí. Sí. Pero en simultáneo, o sea, me sacan a mí el riñón, se lo colocan inmediatamente a él. Pero en ese momento, usted sabe que yo sentí como una emoción. Antes que nada les dije a los médicos, es el izquierdo, no se vayan a confundir, es el izquierdo. Sí. Bueno, y yo sentí una emoción y unas lágrimas como de alegría, y también sintiendo que tenía una protección y un acompañamiento de todos mis compañeros espirituales, de todos mis amigos, de la familia, de seres que estaban, no sé, incentivándome a que hiciera lo que estaba haciendo y que iba a andar todo bien. Claro, imagino también. Fue una emoción muy, muy grande, y lo último que me acuerdo que dije fue gracias. Qué bien. Me imagino que es como una despedida, ¿no? Sí. Despedida del riñón, es decir, sigue vivo en otra persona, pero uno se despide de él porque sale. Sí, tal cual. ¿Y después cómo sigue la historia? Bueno, después cuando ya a él no le habían sacado esa vía que tenía en la panza, porque él se estaba haciendo la última, era la peritoneal, no se la habían sacado por las dudas que el riñón no empezara a funcionar enseguida. Entonces le tenían que hacer una limpieza por esa vía. Claro. Pero yo me pude levantar a los 2 días, más o menos, y me fui a visitarlo. Y ya el riñón, ya que era suyo, había empezado a funcionar. La creatinina había empezado a bajar, muy lentamente empezó a bajar, la glucosa se empezó a equilibrar y empezó a tener sus signos vitales, se fueron normalizando lentamente, pero enseguida empezó esa normalización. Bien. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando lo visito me dice, vos sabes, dice Cris, dice que me parece que el riñón me está dando información, porque me empezaron a gustar las verduras, los arbolitos que le decía el brócoli. Qué bien, ¿eh? Es como que toda la... Y bueno, así que... El magnetismo que tenía el riñón también se lo estaba transmitiendo. Sí. Por eso digo, fue un antes y un después para mi vida. Fue un agradecimiento y también un agradecimiento a él, porque gracias a su necesidad yo pude tener esa experiencia de devolución, ¿no? A la vida, porque siempre me he sentido muy gratificada y muy
muy mimada por la vida. Entonces mi agradecimiento es cada día es las caminatas, porque sigo caminando y sigo agradeciendo y sigo agradeciendo. ¿Y ahora puede hablarle al otro que quedó, al otro riñón, de otra manera? Por supuesto, sí, porque al principio a mí se me había subido la creatinina. Claro. Es decir, mis valores, que eran siempre normales, se habían desfasado porque este riñón tenía que hacer el trabajo doble. Sí. Entonces se había subido la creatinina y bueno, estuve haciendo controles con el médico, me dijo no se preocupe porque este riñón va a aumentar de tamaño y después en 2 o 3 meses más o menos se va a normalizar y bueno, y va a seguir haciendo el trabajo de 2. Ahora, y así fue. Así fue. Así fue. Cristina, otra cosa, una reflexión me hago, porque siendo usted bióloga, científica, y viendo que en la ciencia normal no hay un estudio, creo yo, respecto de esa preparación interior para la ablación y para la transmisión de un órgano a otra persona, ¿cómo ve usted esa parte? ¿Hay algún estudio en la ciencia? ¿Hay algún adelanto en la parte científica sobre ese aspecto? Bueno, hay un biólogo molecular que se llama Clifton, de apellido, Clifton, sí. Que él trabajó mucho con el tema de los trasplantes, ¿no? Él hizo un estudio y un escrito con varios trasplantes que se hicieron de corazón. De corazón. Él decía de que la energía, digamos, del donante no se pierde. O sea, él decía de que por más que fuera un donante, un órgano muerto, o sea, de una persona muerta, seguía recibiendo información del ambiente, porque en el ambiente quedaba como esa célula X que decimos, de la persona que fallece, y esa esencia o esa célula le sigue dando información a la persona. Hay una señora en Estados Unidos que recibió el corazón de un chico de 20 años y ella le llamó mucho la atención que le empezó a gustar andar en moto. Quería andar en moto a toda costa, le gustaban los nuggets de pollo, le gustaban cosas que le llamaban mucho la atención, y hablando con la familia, a ese chico le gustaba todo eso, y que había donado el corazón. Qué increíble, ¿no? Hay algo que queda todavía. Ahora, Cristina, a la persona que dona el corazón, ¿después sigue viva? No, es una persona que falleció. No, es una persona que falleció, pero evidentemente que hay un campo magnético que queda suspendido en el ambiente y sigue dando información al órgano, porque si no esta señora no hubiera recibido toda esa información distinta de la que ella siempre había vivido, ¿no? Sí. Y Eduardo no hubiera hecho. En el caso nuestro, el donante es vivo. Con más razón, él recibía información de que tenía que comer verduras, de que tenía que hacer una vida más sana, y de hecho transformó muchos hábitos. Ajá. O sea, creo que sí. La información. Creo que sí, que hay hay un campo de información del cual nosotros muchos no conocemos y que está presente, ¿no? Claro. Además hay una cosa para tener en cuenta. En el caso de la persona que fallece, ya ha tenido la intención de ofrendar, de donar los órganos. La persona que quiere donar los órganos los dona en vida. Pero ahora hay también una ley, por lo menos acá en Argentina, que la persona es donante a menos que quiera hacer lo contrario, decir lo contrario. Puede ser que sea donante sin una conciencia plena, ¿no?, de esa donación. Por lo tanto, quizás no está
tan preparado y haya que preparar el órgano de otra manera. Claro. Sí, yo creo que, creo que todos los seres humanos tenemos potencialidades inmensas, que es lo que a mí me ha permitido pertenecer como miembro en CAF. Se me abrieron puertas internas para ver no solamente mis limitaciones, sino también las posibilidades. Creo que cada ser humano está lleno de potencialidades a desarrollar, y una de ellas es justamente ampliar la percepción, poder percibir desde otro lugar, no solamente desde lo físico, ¿no? Claro. Y percibir la energía, yo me acuerdo cuando iba porque también me hice amiga de un árbol. Sí, me contaron. Cuando iba al árbol, en algún momento yo sentía que lo abrazaba y cerraba los ojos, y sentía que el ADN del árbol y el ADN mío se convertían en frecuencias vibratorias y se unían, o sea que yo era el árbol y el árbol era yo, no había diferencia. Muy lindo, muy bueno. Bueno, esa Cristina, era una experiencia muy, muy loca. No, realmente extraordinaria las cosas que nos has dicho, Cristina. Quisiéramos cerrar otra vez presentándola, recordando que es Cristina Ugolino, miembro de CAF, bióloga, ya jubilada, y que nos ha contado una experiencia realmente extraordinaria. Así que le agradecemos mucho, Cristina, y hay mucho más todavía para conversar, así que en algún otro momento seguiremos la charla. Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Cristina. Bueno. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. I'm gonna fight 'em all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking the time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. La composición lleva el título de Sweet Dreams, Dulces Sueños. La autora es Marilyn Manson y la versión que hemos escuchado es a cargo de un conjunto estadounidense llamado Pomplamoose. Pomplamoose empezó como un dúo musical estadounidense compuesto por los instrumentistas californianos Jack Conte y Natalie Dawn.
El dúo se formó en el verano de 2008 y vendió aproximadamente 100.000 canciones en línea en 2009. Son conocidos por su variado estilo musical, al mismo tiempo que ellos rechazan ser etiquetados en un solo género. Jack y Natalie, estos integrantes del dúo, se casaron el 25 de mayo de 2016. Pero esta versión hay una integración en el conjunto, unos invitados en el conjunto, que intervienen 2 voces femeninas, piano electrónico, bajo eléctrico y batería. La obra es Sweet Dreams de Marilyn Manson. Bueno, queridos Radio Escucha, continuamos con el tercer bloque del programa Caminemos Juntos. Y lo que vamos a presentar es una película que tiene ya sus años. Nosotros la hemos visto también en su época y probablemente ustedes, pero que realmente vale la pena volverla a recordar porque trae un mensaje que realmente es superador de las limitaciones humanas. Y vamos a hablar de My Left Foot, que es Mi Pie Izquierdo. Es una película británico-irlandesa de 1989, dirigida por Jim Sheridan, y en los papeles principales Daniel Day-Lewis y Brenda Fricker. Citamos a estos 2 actores porque realmente recibieron varios premios a consecuencia de esta película. Así es, fue galardonada con numerosos premios cinematográficos. La crítica valoró a la pareja de protagonistas como las mejores interpretaciones que habían hecho los actores. El papel principal, que es el que hace de un muchacho, mi hija de pie izquierdo, el que hace de persona discapacitada, y la madre, el personaje que hace de la madre de esa persona, son los actores, mejor dicho, galardonados con los premios. Y también está el artista niño, cuando Mi Pie Izquierdo era un niño. Sí. En la época en que nadie lo quería. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Es un hecho real, un relato de su vida basado en la autobiografía de este señor que se llamó Christy Brown, un irlandés nacido en Dublín, y que tuvo inconvenientes en el nacimiento. No era el primer hijo, sino fueron varios hermanos, y este chico nació con una triplegia, creo que se llama. Triplegia, que significaba que estaba paralizado, una parálisis cerebral, que significaba que lo único que podía mover era su pie izquierdo, un poco su pierna izquierda. Era la forma de comunicarse, golpeaba con ese pie para llamar la atención. Y podía emitir solo sonidos guturales. Sí. Que la única que lo podía interpretar era la madre, nadie más podía comprender lo que él pretendía decir o transmitir, ¿no es cierto? En un principio. Sí, conociendo un poco de pedagogía, resulta bastante serio el problema de este niño, que no se podía hacer entender. Esa falencia o enfermedad cerebral que había padecido y que dejaba sus consecuencias, no le permitía hablar. Entonces se tenía que hacer entender por gruñidos. Y eso sucedió, creo que hasta los 10 años de edad, ¿no es cierto? Bastante fue, y más también. Presenta la película un aspecto muy importante. En aquella época no había escuelas especialmente diseñadas para chicos discapacitados. Y además las familias que tenían esos niños
En este caso era una familia pobre, de pocos recursos, vivían muchas personas en una misma casa, en pequeños cuartos, muestra que todos los problemas que había. Incluso creo que la familia un poco lo dejaba de lado, solamente lo alimentaba, no se preocupó realmente por su educación. El padre tenía una relación más bien lejana, distante de él, y era como hasta vergonzoso quizás ante la sociedad presentar un hijo con esas características. Eso hacía parecer que no tenía luces, que era una persona tonta. Y claro, la ausencia, digamos, la única que realmente lo cuidaba era su madre, que le daba de comer en la boca, él la seguía a todas partes arrastrándose, se compenetraban uno del otro con el otro, más allá de las palabras. Y bueno, todo una situación muy, muy especial, un clima muy, muy especial entre la madre y el hijo. Y después, cuando él va creciendo, también lo empiezan a apoyar los hermanos, que creo que son mayores que él. De todas maneras, él al no poder hablar, al no poder comunicarse, estaba en una situación muy difícil. Sin embargo, hay un momento en que él demuestra que es inteligente. Él con su pie izquierdo y una tiza tomada entre los dedos, y a los gritos, a los gruñidos, los sonidos que él podía emitir en ese momento, después más adelante aprende a hablar, escribe la palabra mother, o sea, mamá. Cuando se da cuenta que sabe escribir, también significa que sabe leer. Quiere decir que es un chico que ha observado, que ha aprendido por sí mismo y que le cambia la vida de ahí en adelante. Lo empiezan a tener en cuenta de otra manera, se dan cuenta que es inteligente. Entonces, le da como un salto cuántico, digamos, la familia, como familia, y especialmente él, cuando empieza a apoyarse, y la familia lo apoya con todos los medios que tiene, que no son muchos, pero tiene mucho amor, y bueno, eso le permite cambiar y seguir adelante. ¿Cómo hace para escribir con la tiza? Se pone la tiza entre los dedos del pie izquierdo, el único que mueve, y bueno, con los movimientos que puede hacer con ese pie, empieza a escribir las letras. Pero bueno, eso es el inicio. Después viene también la pintura que hace. Pero está acostado. Acostado en el... O sea, uno se imagina a una persona que está escribiendo con una tiza de pie o arrodillado, o inclusive podría ser boca abajo, pero acostado. Al verlo en la película, a uno se le ponen los pelos de punta. Que pueda escribir la palabra madre, en inglés mother, así acostado, tomándolo con los dedos del pie izquierdo. Así es. Y él había empezado a hacer esbozos de pintura y dibujos que parece que también no solamente eran de valor artístico, sino también de una maestría para dominar con un pie esa pintura. Bueno, con el correr de los tiempos, él al principio, como decía Juan Carlos, en realidad no estaba en el suelo, generalmente estaba en un carrito que los hermanos trasladaban de un lado para otro, incluso lo llevaban a jugar. Y era uno de los que mejor metía goles en el conjunto. Pero con el transcurso de los tiempos él comenzó a dominar totalmente su pie izquierdo y comenzó no solo a escribir, sino que se convierte en un escritor y pintor de gran éxito. Pero resulta que recibe la ayuda de una maestra, de una especialista, que lo ayuda a decir sus primeras palabras. Y él se enamora de ella. Sí. Debe haber sido difícil, tanto para la familia, como decíamos, tener una persona así con una
discapacidad mental, con una parálisis cerebral, como también para él mismo. Haber atravesado la niñez de esa forma debe haber sido algo realmente muy duro. Recuerdo una escena de la película en que él, antes de ese enamoramiento de su maestra, se enamora de una amiga y le manda un dibujo a la amiga, en lo que están los dos, ahí como tomados de la mano, como expresándoles realmente su amor. Pero llegada la nota a la amiga, ella se siente también muy mal. ¿Cómo va a aceptar un chico que ni siquiera puede caminar? Se arrastra con un pie. Y tampoco hablaba. La cosa es que va a su casa, a la casa de Christy Brown, es el lisiado, y bueno, él baja así arrastrándose por la escalera, y ella le devuelve la nota. No puedo aceptarla, dice. Y eso yo imagino que debe haber sido golpes fuerte. Muy fuertes que él tiene en la vida. No, porque hay que ver que él no era una persona que no le funcionaba la cabeza. Él se daba perfectamente cuenta de todo. Y sobre todo al principio debe haber sufrido mucho, porque dándose cuenta de todo, se daba cuenta también que los demás lo trataban como un minusválido mental, claro. Como si fuera una pobre persona. Y realmente lo que él demuestra a través de su vida, no solo es de su autosuperación, su trabajo exterior e interior sobre todo, sino que yo creo que eso le ayudó a trascender a la familia también, porque de ser alguien que era un cero a la izquierda, diríamos en nuestro lenguaje popular, se transforma un poco en el líder de la familia. Hacemos una pequeña pausa para que los oyentes y nosotros disfrutemos un poquito de música y enseguida volvemos. Gracias.
para dar cabida a la música irlandesa y homenajear a este país, hemos escuchado Riverdance, una de las canciones del grupo Riverdance. Danza del río sería la traducción. Es un famoso espectáculo teatral de música y danza tradicionales irlandesas, creado por el músico y compositor Bill Whelan. Cuenta con la participación de campeones de danza irlandesa. La idea original fue cubrir el intermedio del Festival de la Canción de Eurovisión en 1994, pero poco tiempo después se extendió y llevaron el espectáculo al escenario, el cual debutó en Dublín en 1995. Y desde entonces el show se ha presentado en numerosos lugares en todo el mundo y ha sido visto por se calcula, más de 25 millones de personas, convirtiéndose en una de las producciones de danza más exitosas de todo el mundo. Este tema escuchado es la parte final del espectáculo Riverdance, uno de los primeros espectáculos presentados por el grupo. Él ya en un determinado momento de su desenvolvimiento, cuando ya podía articular algunas palabras, aunque le costaba mucho, a partir de ese momento él y más adelante sufre 2 golpes sentimentales. El primero de todo porque su maestra en un determinado momento viene muy alegre y contenta a contarle que se había comprometido y que se estaba por casar. Entonces él nunca le había confesado realmente su amor, pero realmente fue el primer golpe que recibió. Hay un momento en que él le dice que la quiere y él le dice yo también te quiero, le dice ella. Pero claro, de otra manera, claro, ¿no es cierto? Claro. No era que podía corresponder a un amor, no sé, de una mujer. Pero luego se enamora de una persona que lo apoya en la última etapa de su vida, cuando él va a recibir los premios que obtiene como consecuencia de su trabajo, de su libro. Claro, van a hacer una presentación de su libro, Mi pie izquierdo, en una mansión de una gente muy encumbrada, y él va a ser presentado allí como el autor de ese libro. En ese momento, cuando lo están preparando la ceremonia y todo eso, hay como una institutriz o una persona que lo está acompañando. Una enfermera especializada. Una enfermera especializada, sí, lo está acompañando, y él le empieza a decir como que quiere salir con ella. Que quiere salir con ella, y si es que hay otra cita, y si es que hay otra persona, y si el otro es muy apuesto, como para sacarle la lengua. Mientras le ha dado el libro de él para que lo vaya leyendo. Sí. Y ella, a medida que va leyendo el libro, se va dando cuenta ante quién está, ¿no? Sí. Y en ese libro, no solamente el relato de su vida, sino que va acompañado de dibujos y de pinturas, fotografías de sus pinturas. La institutriz se da cuenta que es un gran valor el que está detrás de ese cuerpo así tullido. En principio pareciera que lo rechazaba, es decir, no rechazaba, digamos, no aceptaba, no admitía eso. Pareciera que ella estaba en relación con otra persona. Pero después, como decía José, es como si recapacitara y se da cuenta de que realmente ella era para él. Se había enamorado. Yo quisiera decir que nosotros estamos relatando la película, pero hay que verla. Claro, sí, quizá la gente ya la sabe al final, ya sabe todo. No queremos darle el asesino. No, primero que nada que es un hecho real. Y segundo, que a mi parecer es una película tan buena que aunque a mí me la contaran tendría que verla. Sí, porque todo lo que él demuestra, todo lo que sucede, todo lo que vive la madre, es todo lo que va ocurriendo, está tan bien representado, es tan genial
que creo que no hay palabras para describirla, realmente hay que verla. Desde un punto de vista pictórico, los pintores normalmente ponen su cuadro en un caballete, se sientan delante y hacen la mezcla de pinturas que tienen en una tablita en la mano. Es clásico eso, que tiene forma ovalada y tiene pequeños nichos donde están los diferentes colores, rojo, amarillo, azul, etc. ¿Cómo hace él que no puede usar las manos para el cuerpo para hacer eso? Y bueno, se tira al suelo, es decir, ahí está, toma los pinceles con su pie izquierdo, elige los colores que tiene en una tableta y desde allí va pintando poco a poco el cuadro que quiere representar. Desde un punto de vista pictórico, es de gran valor artístico, porque maneja los colores, las intensidades, las sombras, los brillos, las luces, y uno se pregunta realmente qué inteligencia amplia tiene este personaje para actuar y pintar de esa manera. Sí. Yo quiero destacar que el director, que era bastante novel todavía cuando hace esta película, y no sé si es la primera que él realiza, Sí, así es. él, ¿no? Descubre en el libro, cuando lo lee, algo que podía ser una obra extraordinaria. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión que he hecho, ¿no es cierto?, es él es un testimonio de cómo en condiciones extremas de imposibilidad llega y logra hacer lo que fue. Realmente es un testimonio y, digamos, un aliciente para aquellos que están limitados físicamente, aunque sea parcialmente. Es y una lo que fuerza. No estamos también. ¿Cómo? Y lo que no estamos limitados. Y lo que no estamos también, exactamente. Hay que valorarlo. Y otro asunto creo que también es de mucho valor y hay que poner de relieve es el valor que tiene la familia como tal. Si bien el padre en un momento está un poco distanciado, como que no lo entiende, no sabe bien qué pasa, también es, digamos, una parte de dolor para él como padre. Y cuando este padre fallece, el que se transforma en el líder de la familia no es la madre ni ninguno de los otros hermanos, es él. Sí. Y le dice a uno de sus hermanos, necesito tu ayuda. Bueno, dice, ¿qué queremos hacer? Tengo que escribir mi vida. Y así es como se hace escritor y gana suficiente dinero entre su escritura y los cuadros como para mantener a la familia y mucho más. Entonces, realmente, claro, es genial. Realmente a mí me parece que, como dice Manuel, es un testimonio y algo más. Tal cual. Bueno, esa es la recomendación o es la impresión que nos dio esta película. Y bueno, la dejamos así sobre la mesa con la posibilidad para que la puedan ver o rever. Nosotros llegamos al final, nos despedimos. Y bueno, los invitamos a que sigamos caminando juntos el próximo domingo, también desde las 9 horas. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Flash.